Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. La liturgia de hoy nos presenta un pasaje muy importante del Evangelio, aquel en el que Pedro proclama a Jesús el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Toda la primera parte del Evangelio de San Mateo está orientada hacia esta pregunta que Jesús plantea a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús se ha revelado pleno de autoridad con su enseñanza, con su poder taumatúrgico y sobre todo con su misericordia por las personas necesitadas. Ahora quiere que los discípulos extraigan la conclusión de esta discreta revelación suya, aunque ya bastante clara. La gente que no conoce a Jesús de cerca tiene opiniones muy diversas. Le considera un personaje importante. Algunos dicen que es Juan el Bautista resucitado, porque su misión, como la del Bautista, es llamar a las personas a la conversión. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese fue el mensaje inicial de Jesús. Otros consideran a Jesús todavía más grande que Juan el Bautista. Lo comparan a Elías, que fue un profeta lleno de celo por Dios, un profeta intrépido, capaz de mandar al cielo que se cerrara para que no lloviera. Por tanto, un profeta dotado de poder taumatúrgicos. Otros consideraban a Jesús como Jeremías, un profeta consciente de vivir en un periodo de crisis para su pueblo. También Jesús había llamado al pueblo a la conversión, amenazando con la llegada de tiempos de completa desolación. También Jesús tiene esta conciencia y expresa la urgencia de la conversión. También él, como Jeremías, anuncia la destrucción del templo de Jerusalén. Otros, por último, comparan a Jesús con alguno de los profetas. Así pues, hay opiniones distintas entre la gente basadas en ciertas constataciones referidas a Jesús. Pero él pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La pregunta va dirigida a los discípulos, que le conocen, que han estado con él en el ejercicio de su ministerio, que también han oído de sus labios las explicaciones de las parábolas y han sido introducidos en los secretos del reino de Dios. Simón Pedro tiene una inspiración. Es el apóstol que en muchas ocasiones reacciona con prontitud, encuentra enseguida la respuesta que debe dar o la acción que debe acometer. Y en esta circunstancia responde a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Se trata de una confesión de la mesianidad de Jesús y de su divinidad. Jesús no es un simple profeta, ni un gran profeta como Elías, ni Juan el Bautista resucitado, sino el Mesías esperado, al que Dios llama Hijo suyo en el Salmo 2. Pedro reconoce que Jesús tiene una dignidad y una misión únicas. Él es el Mesías, el Salvador. Juan el Bautista ha preparado su venida y ha reconocido que no es digno ni de soltarle el lazo de las sandalias. Jesús comenta así la confesión de Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre del cielo. Aprueba plenamente la respuesta de Pedro y explica que se trata de una respuesta inspirada. No es simplemente la conclusión de un razonamiento humano, sino una inspiración que procede del Padre de los cielos. De carne y sangre es una expresión hebrea usada para designar a los hombres en su fragilidad, en su limitación. La naturaleza humana de por sí no está en condiciones de expresar la fe plena en Cristo, Hijo de Dios. Hace falta una intervención del Padre de los cielos. Jesús dice también lo mismo en el Evangelio de Juan.
Nadie puede acudir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Pedro recibe esta inspiración del Padre de los cielos. Jesús dice a Pedro después: pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El nombre Pedro no procede del arameo, sino del griego. Sabemos por el Evangelio de Juan que la palabra aramea usada por Jesús es Kefá, que significa roca. Jesús le da, por tanto, a Simón, hijo de Jonás, un nombre nuevo, el nombre de roca, para indicar que edificará su iglesia sobre ella. A Simón, que había dicho: tú eres el Mesías, le responde Jesús: tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De este modo, puso de relieve la función de Pedro en todo su proyecto de salvación de los hombres a través de la iglesia. Jesús insiste mucho en este punto y dice: el poder del infierno no la derrotará. O sea que las potencias infernales no tendrán ningún poder real contra la iglesia. Pedro tendrá las llaves del reino de los cielos, es decir, el poder de atar o desatar, hasta el punto que las decisiones que tome en la tierra serán definitivas y válidas asimismo en los cielos. Vemos aquí que, según las palabras de Jesús, el papel de Pedro tiene una importancia enorme y no puede tratarse de un papel limitado únicamente a la vida de Pedro. Está claro que Jesús quiere edificar su iglesia a lo largo de los siglos. Por eso la fe católica reconoce que el sucesor de Pedro en Roma comparte también este ministerio de Pedro. Naturalmente, no de una manera idéntica a Pedro, porque el Papa no es un testigo de la resurrección de Jesús como lo fue Pedro, pero sí de un modo también válido. La Basílica de San Pedro atestigua esta fe de la Iglesia Católica de una manera impresionante. Debemos abrirnos a estas palabras tan insistentes de Jesús, palabras que corresponden a una característica que aparece en los 4 evangelios. Ningún personaje tiene en ellos tanta importancia como Pedro. Se trata de la indicación de un designio divino. Para edificar una iglesia es menester tener un fundamento sólido, de lo contrario se desmorona el edificio. Jesús quiso edificar su iglesia sobre un fundamento firme que es Kefá, la roca de Pedro. Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de responder ante esta pregunta de Jesús: ¿quién es Jesús para ti? Que nuestra respuesta no sea solamente externa y de palabras, sino que le respondamos a Jesús con nuestra forma de pensar, pero sobre todo con nuestra forma de vivir.